Saludos amigos de BPI TV, hacemos este contacto informativo desde la ciudad de Caracas, esto debido al que al Colegio de Abogados se pronuncia el día de hoy referente a toda la situación que afronta el país y se ha agravado por la cuarentena nacional. Por ello, vamos a escuchar declaraciones de Ivette Lugo, quien es la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas. Buenos días. Es para el gremio inconcebible que un país permanezca más de 90 días, permanezca paralizada el sistema de justicia. Entendemos que existe una pandemia, hay un estado de excepción, de alarma, pero eso no puede ser motivo para mantener paralizado el sistema de justicia por tanto tiempo. Lo que reclama en la tutela judicial efectiva protege el derecho que tenemos todos los ciudadanos a tener acceso a la justicia. Y eso es un derecho fundamental que la misma Constitución protege cuando establece que cuando hay restricciones de las garantías, ese derecho, como es el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, no pueden restringirse, esos derechos permanecen. Por lo tanto, nosotros reclamamos y exigimos a estas personas que están ocupando ilegalmente el Tribunal Supremo de Justicia de este país que se dé reinicio de inmediato a lo que son las actividades judiciales. No puede mantenerse un país paralizado con la excusa de la pandemia. Sabemos nosotros claramente que son otros los motivos que paralizan. Nosotros estamos claros. El Poder Judicial venezolano ha mantenido un retraso, un retardo judicial, pero esto se ha agravado con la excusa de la pandemia. Hay que estar claro que el ciudadano necesita tener acceso a la justicia. Es un derecho fundamental, un derecho constitucional que no puede ser coaccionado por los señores que están en el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros podemos ver claramente lo que está sucediendo. Está paralizada la justicia para los tribunales de instancia, cuando vemos en el Tribunal Supremo de Justicia las decisiones que se están tomando. Entonces, ¿qué queda demostrado con esto? Que hay de parte de este Tribunal Supremo de Justicia, mantener paralizada la justicia, prohibirle al ciudadano que dirima sus conflictos ante un Poder Judicial. Esto trae unas graves consecuencias. Cuando el Poder Judicial no funciona, el ciudadano, la persona, toma la justicia por sus manos. Y eso nosotros tenemos que evitarlo. Como gremio exigimos, reclamamos que de inmediato se reinicien las actividades tribunalicias. Eso sí tenemos que tener claro, hay una pandemia, pero lo que es el Estado tiene que proteger a los trabajadores tribunalicios, tiene que proteger al usuario del sistema de justicia. Nosotros como abogados estamos en la obligación de protegernos para ir a nuestro sitio de trabajo. Y eso es una de las cosas que nosotros queremos también reclamar. Esto está sucediendo en el país porque no se han tomado las previsiones de digitalizar el Poder Judicial. Serían en los demás países que también están sufriendo las consecuencias de este virus, está funcionando el Poder Judicial, están funcionando todo el sistema de justicia. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Ese es el llamado que yo hago para que de manera inmediata se reinicien las actividades tribunalicias respetando todos los protocolos concernientes a la pandemia que estamos viviendo en el país. Una segunda cosa que no se nos puede pasar por alto es lo que hemos visto de esta última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde se aboca esa facultad de nombrar al Consejo Nacional Electoral. Tenemos que estar claros todos los ciudadanos que eso no es competencia de estos ilegítimos que se encuentran en la esquina de Dos Pilitas. Estas personas lo que han aprovechado este momento para terminar de acabar lo poquito de dignidad que tenía nuestro país. Tratando de acabar con el único reducto, con el único poder legítimo que es la Asamblea Nacional, que es la única que desde el punto de vista constitucional puede nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Supremo de Justicia, este tribunal ilegítimo, no tiene competencias para hacerlo. Al inicio de la cuarentena se ofreció balance de que ciertos casos se iban a tratar de manera vía internet. ¿Tienen algún balance referente a que esto sí sea realizado? Eso es falso. Tenemos que estar nosotros claros lo que sucede en nuestro país. Aquí no funciona el internet, no funciona nada, no funciona CanTV, que es la telefonía del Estado venezolano.
Aquí no funciona, no podemos caer a coba. Tenemos que estar claros en lo que es cuando, por ejemplo, en el caso de Logna, que había una automatización. ¿Qué ha pasado? Eso tiene más de 2 años que está paralizado. Entonces, no nos vamos a caer a mentiras. Hay que ver las realidades. Nuestro sistema de justicia está desde hace mucho tiempo cojeándonos de una pata. Nuestro sistema de justicia con esta pandemia, lo que llegó es el estado de coma. Entonces, este gobierno, este régimen, porque tenemos que estar claros que aquí no existe independencia de poderes. Lo que tratan es de que no exista justicia, de que el ciudadano no puede reclamar. Eso es típico de un régimen que no es democrático. Los abogados hay que desaparecerlo. Eso es lo que tienen en mano este régimen, desaparecer a aquella persona que está obligada. Nosotros estamos obligados, de acuerdo a nuestra legislación, velar por la protección del ciudadano. Y esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. No es la primera vez que denunciamos. Todavía sabemos que el sistema de justicia está podrido hace mucho tiempo y si hicieran caso a su llamado, sería como si no hubiera pasado nada porque aquí hacen lo que les da la gana, realmente hablando. ¿Qué pretenden hacer ustedes aparte de esta denuncia para que las leyes en Venezuela se cumplan como tal con una dictadura que no te da respiro para nada? En dictadura no hay posibilidad de que funcione ningún poder. Recuerda, o sea, tenemos que ver, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es denunciar, insistir. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque nosotros no podemos seguir callados, no podemos ser tolerantes de lo que está pasando en este país, sobre todo al gremio de abogados. Es la resistencia. Es la resistencia. Permiso. Emilio Negrín, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales. Si bien es cierto, como le denunciaba mi colega, sobre la situación de la tutela judicial efectiva, a la cual el ciudadano no tiene acceso desde hace muchísimo tiempo, y denunciar reiteradamente el secuestro que el Ejecutivo Nacional mantiene con las instituciones y especialmente con los órganos de administración de justicia en Venezuela. Es una situación bastante apremiante lo que viven nuestros trabajadores en los tribunales. Si bien es cierto, es una necesidad para poder acceder a la justicia, la apertura de los tribunales, no solamente de los tribunales, de todos los órganos de administración de justicia, que en la actualidad se encuentran paralizados, así como también, a pesar de que esta semana los flexibilizaron, los registros y notarías. Son miles de trabajadores independientes, trabajadores libre ejercicio, no solamente los abogados, sino los contadores públicos, los ingenieros, quienes han visto mermados sus ingresos y esto, por supuesto, ha mejorado la condición de su familia porque no tienen la manera cómo continuar su trabajo a través de los órganos y las instituciones del Estado. Es por eso que el día de hoy también nosotros queremos expresar nuestra posición firme de que los trabajadores del Tribunal Supremo de Justicia, de la Administración de Justicia en general, no se van a incorporar a sus labores hasta que no se les garantice las medidas de protección mínimas necesarias para continuar con el acceso a la Administración de Justicia. Y esto me refiero muy específicamente al caso que hay el foco, que hace pocos días confirmó la vicepresidencia Delcy Rodríguez, quien emitió que sí, evidentemente había un foco de contagio en el Centro Simón Bolívar. Resulta que en el Centro Simón Bolívar no solamente funciona el Ministerio de Salud, ahí funcionan 4 ministerios más, entre ellos la primera instancia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, es evidente que están ocultando cifras y que nosotros, como órganos y garantes de la denuncia, nosotros vamos a reiterar esto. Esa pregunta que decías anteriormente con respecto a qué acciones vamos a hacer, nosotros en los próximos días vamos a tomar acción. Vamos a cumplir con el órgano ordinario, como lo exige nuestra legislación, en los órganos administrativos internos, pero también lo vamos a hacer y lo vamos a ejercer entre los órganos administrativos internacionales, porque es evidente una violación constante, es una violación permanente a las garantías y a los convenios que Venezuela ha adquirido por más de 50 años. Son 50 años en los cuales Venezuela es parte de ciertos convenios y protocolos y que la obligan a cumplirlo. En este sentido, cuando son violados estos derechos fundamentales, pues evidentemente el Estado incurre en una falta y en un delito. Y que esta falta, por supuesto, y estas denuncias van a ser consignadas ante la Corte Penal Internacional, porque nosotros haremos
de parte del sector justicia, que nos hemos conformado como un bloque duro, un bloque muy firme, pero sobre todo un bloque muy unido, que vamos a ir en defensa del ciudadano, en defensa de las garantías del venezolano, de las garantías para que el venezolano de a pie pueda efectivamente tener acceso a una justicia de calidad, a una justicia efectiva, a una justicia transparente, como lo especifica nuestra Constitución Nacional y la legislación internacional a la cual somos parte, ¿no? Somos parte como Estado. Venezuela presentaba retraso procesal antes de esta situación. ¿Cómo va a impactar esta cuarentena en eso? ¿Se va a incrementar el cuánto procesal usted asegura? Mira, ya había retraso procesal desde hace muchísimos años. Incluso el Poder Judicial trató de, digamos que, operacionalizar la parte administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a través del sistema Yuri. Pero el sistema Yuri es un sistema interno que no sirve, no funciona. Nunca ha funcionado porque los servidores, el único servidor que está fuera de Caracas y congestiona todo lo que es el descargo de expedientes. Los expedientes se siguen manejando en físico y por consiguiente, si se siguen manejando en físico, eso se presta más a corrupción. Lo mismo que va a pasar esta semana con los registros y notarías. O sea, me pones un horario para poder acceder a los registros y notarías, pero pones un servicio mínimo, con toda la cantidad de profesionales que vamos a necesitar a ingresar digamos, subsanar esos documentos y, mira, nos vamos a ver imposibilitados para eso. De tal manera que se puede esto dar continuidad a una serie de hechos que puedan ser calificados como delitos de parte de las personas que están administrando estos sitios, de tal manera que nosotros, es evidente, el estado del Poder Judicial, y lo hemos reiterado en diferentes oportunidades, es un estado de deterioro, un estado deplorable, pero básicamente que es lo que es la causa fundamental de esto es el secuestro. Desde que el Tribunal Supremo de Justicia se convirtió en el bufete particular del Ejecutivo Nacional. Un Tribunal Supremo de Justicia que ajusta sus decisiones de acuerdo a la orden, óigase bien, la orden que el Ejecutivo dicta a través de sus decretos, ejerciendo competencias que ni siquiera puede tener acceso. Entre ellos, por supuesto, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia con respecto al nombramiento del Consejo Nacional Electoral. Ustedes como gremio, como abogados, vemos que se vota ilegítimo. Designó a una nueva persona para firmar el CNE. Respecto a eso, ¿qué tienen que decir ustedes venezolanos o qué acciones van a tomar? Como te dije anteriormente, nosotros debemos cumplir con el órgano jurisdiccional ordinario a través de estas denuncias. Nosotros lo vamos a hacer, pero también vamos a ejercer las acciones a través de unas medidas cautelares que se van a solicitar ante los órganos internacionales que próximamente, en los próximos días, lo vamos a anunciar. Yo creo que respecto a eso, Podemos cambiar. creo que respecto a la pregunta que ustedes hacen, tenemos que estar claros. En primer lugar, ese intento de designar un Consejo Nacional Electoral por parte de esos ilegítimos del Tribunal Supremo de Justicia, eso es un intento, porque ellos no pueden hacerlo, no están facultados constitucionalmente para hacerlo. Por lo tanto, todos esos actos dictados por estas personas, todo eso es nulo, eso no existe. Ellos no tienen facultad para hacerlo. La Constitución establece, es la que establece quiénes tienen la competencia para nombrar al Consejo Nacional Electoral. No dice que es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces esos son intentos fallidos de estos señores que están allá en Dos Pilitas, de estas personas que no sé, de verdad son una vergüenza para nuestro gremio. Nosotros tenemos compromiso con la ciudadanía. Y mal, por donde usted tenga su corazón, primero está la Constitución, lo que establece nuestra Constitución. ¿Qué opina referente que nuevos rectores del CNE hayan tenido el deseo? Que los nuevos rectores sean nombrados. Ya te lo Que vengan del TCJ, autoridades. no son
el poder competente para nombrarlo. Vuelvo y repito, constitucionalmente a quien le corresponde el nombramiento del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, de acuerdo con esta Constitución, es a la Asamblea Nacional. Pero que son juez y parte. Esas personas que ya nombraron están allí y van a hacer las elecciones. ¿Qué pretenden hacer ustedes como venezolanos, como gremio, para poder detener eso? Bueno. Si la Constitución no la cumplen así. Bueno, mire, yo como ciudadana, como venezolana, lo primero que tengo que decirle a todo el país, que yo particularmente no voy a concurrir a un proceso de elecciones donde no hayan garantías, donde no estén claras las reglas de juego. Eso tenemos que tenerlo nosotros claro. Nosotros no nos podemos prestar a payasadas. Ya tenemos la experiencia cuando se dejó, porque la Asamblea Nacional se ganó. Pero estos señores que hicieron, después que se ganó, ir poco a poco mutilando a la Asamblea Nacional. Y eso lo sabemos todos, lo hemos visto, lo que está sucediendo. Entonces nosotros como ciudadanos no podemos permitirlo. Tenemos que resistir. Si hay condiciones, se puede participar, pero en esta circunstancia donde nosotros estamos denunciando que estamos en una dictadura, que tenemos un usurpador en Miraflores, vamos a asistir a un proceso electoral. Con CNE designado por el Tanto mismo. el descaro. Luis González Blanco, presidente del Impreabogado. Una acotación nada más. Es tanto el descaro de esta gente que han designado magistrados de la sala electoral, presidenta, a su vez presidenta del CNE. O sea que van a ser juez y parte. Y la presidenta de la sala electoral, que ahora va a fungir de presidenta del CNE, fue la que anuló las elecciones de los diputados de Amazonas y de Apure para quitarle dos terceras partes a la Asamblea para poder designar a los rectores del CNE. Han cometido el delito de prevaricación, un delito grave para los abogados, al ser juez y parte, tener intereses en las dos partes. Listo. Next. Para que se siente la presidenta, la jefa de la casa. Sí, el tema que convoca hoy a estas organizaciones que son las más importantes y determinantes, aquí están voceros autorizados y legitimados por la soberanía popular de sus agremiados. Estamos hablando de la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Ibel Lugo. Estamos hablando de Leti Piedradita, del presidente de la Previsión Social y toda la organización de los trabajadores tribunalicios, cuya preocupación está en que el sistema de justicia no funciona para el ciudadano. El más alto tribunal, en cuestión de horas, realiza trámites judiciales y en horas resuelve un problema político que tiene Nicolás Maduro. Porque la tarjeta y el comodín que ha utilizado insistentemente este sistema ha sido el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, que fue el primero que comenzó en su fase de usurpación. Recordemos nosotros que una vez, cuando el pueblo venezolano se expresa de una manera determinante, con 2/3 partes de los curules de la Asamblea Nacional, entonces ellos, fuera de las sesiones ordinarias, había terminado, concluido
el parlamento anterior, cuyo presidente era quien ahora está en la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces ahí provocan el primer golpe de Estado y se asume la usurpación. Esto hace entonces que el sistema de justicia sea el primero que es atacado. Es lo que hicieron en el trámite en el periodo. Y quienes sufren esta consecuencia son los ciudadanos. La paz social laboral, la paz social en materia penal, en materia civil, en todas las materias, requiere forzosamente de un sistema de justicia independiente. Pero si la pandemia, que cabalgó sobre la crisis humanitaria compleja, ya declarada por los organismos internacionales, al no haber en Venezuela sistema de justicia, en un Estado fallido, entonces es la justicia internacional que debe declarar. Entonces, cuando se une ese cóctel malévolo de la crisis humanitaria compleja y la pandemia, es utilizada el confinamiento como un escudo político para ellos avanzar. Y es por eso que han tratado de avanzar en su escenario, porque en el escenario ciudadano no están avanzando, porque a pesar del terrorismo de Estado y la utilización de todo el sistema de justicia, entre comillas, de algunos pocos, porque el grueso del sistema de justicia no está en el sistema de terrorismo de Estado. A pesar de todo ello, la gente sigue protestando. Y como indica la presidenta del colegio de abogados más importante de Iberoamérica, Ibel Lugo, lo que le corresponde a la gente es resistir. La preocupación de la Asamblea Nacional, este servidor le corresponde estar en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, es el acompañamiento a los trabajadores tribunalicios representados por el presidente de la Federación, a los colegios de abogados, para que el ciudadano entonces tenga el servicio adecuado. No puede haber economía, no puede haber la tutela judicial efectiva si evidentemente es utilizado el sistema de justicia no para servir al ciudadano, sino entonces como un móvil político para la persecución. Y concluyo con lo siguiente. Las últimas encuestas, por lo menos la encuesta, el estudio de opinión que dio el día de hoy en la Oficina de Salud del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, indica que el 84% de la población no tiene cómo enfrentar el día a día. Los abogados son trabajadores independientes, no reciben subvención alguna. Todos los operadores de justicia son trabajadores independientes y en consecuencia todos fueron lanzados a la pobreza y a la pobreza crítica. Y es el drama que tiene todos los venezolanos, de tal forma que la Asamblea Nacional acompaña las acciones de protesta que valientemente hicieron los abogados en el estado Sucre hace 2 semanas, en el estado Lara y en todo el país, absolutamente en todo el país, y los empleados tribunalicios. Y acompaña ¿a quién? Acompaña al pueblo venezolano, a los ciudadanos, para que juntos podamos ir a lo que es el gobierno de emergencia nacional y la unidad. La unidad no puede ser entendida como un documento que firman las organizaciones políticas, que por cierto, 11 organizaciones políticas ya expresaron que por lo sucedido en la usurpación o en el trámite judicial político llevado en la sala constitucional, imagínense, si la primera fase para facilitar un proceso independiente, limpio y autónomo electoral, la primera fase, el primer instrumento para que hubiese un proceso electoral era la designación de manera adecuada, un Consejo Nacional Electoral. ¿Qué viene después? Lo que viene después ya lo han anunciado, es que le van a quitar las tarjetas a la intervención de los partidos políticos, exactamente, bueno, y después el resto. Que la única salida que tiene este sistema es la vía electoral, no hay otra. Y si cometieron el error anunciadas por nosotros y acompañadas por el pueblo venezolano en mayo de 2018, donde indicaron, pues, reconocemos a la Asamblea Nacional, estamos hablando de casi 60 países, entre los cuales hay países, Japón reconoce a la Asamblea Nacional, reconoce al pueblo venezolano. Y si en esa oportunidad
Entonces, hubo un reconocimiento en esta oportunidad. Ya anunciaron los países de la Unión Europea, 27 países, ya el pueblo venezolano la anunció de tal forma que vamos a seguir adelante y voy concluyendo con esto en lo que es la unidad. Bien entendida, decía, la unidad no es la firma de unos documentos de las organizaciones políticas y el Frente Amplio Venezuela Libre. La unidad es mucho más allá que eso. La unidad es el compromiso que tienen los venezolanos de salir a la calle a pesar de todas las contrariedades que nosotros tenemos. La unidad significa que los trabajadores y los abogados se pongan del lado del ciudadano. Y el gobierno de emergencia nacional es la vía anunciada por el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional para que digamos, esto no es un problema, ¿quién tiene la llave de Miraflores? Y Juan Guaidó en el mes de agosto del año pasado dijo, me aparto, y tiene que apartarse quien en la justicia internacional ya tiene procedimientos y elementos probatorios de terrorismo y narcotráfico. Hace horas ya tomaron en Cabo Verde uno de los principales cercanos testaferros a Nicolás Maduro. Gobierno de emergencia nacional entonces es las acciones directas que está llevando adelante Juan Guaidó en el apoyo de los héroes de la salud. Es que existen también los héroes de la justicia, es que existen también los héroes de la educación y ellos se les va a entregar por una vía en la cual la Asamblea Nacional no maneja ningún tipo de recurso porque lo maneja la Organización de Estados Americanos, una asignación que es muy modesta pero muy importante para nosotros. Vendrán otras vías y si concluyo con esto, Gobierno de Emergencia Nacional, es que en febrero del año pasado nosotros hicimos todos los esfuerzos necesarios para que se abriera la ayuda humanitaria, el puente humanitario, recursos que se lo entregarían a un tercero y nunca a Nicolás Maduro y no lo permitieron, hasta quemaron unas gandolas. Pues bien, la semana pasada torció el pescuezo Nicolás Maduro. No importa quién haya ganado, aquí no ganó nadie, aquí ganó el pueblo venezolano porque están entrando insumos importantes para los médicos, para las enfermeras, para los operadores de salud, para el pueblo venezolano, pero tiene que llegar a manos de un tercero, nunca en las manos de Nicolás Maduro porque se lo roban. Diputado, ¿qué pueden hacer ustedes desde la Asamblea Nacional para que no se realicen esas elecciones que ya están prácticamente cantadas por este nuevo CNE, el próximo paso? ¿Qué pueden hacer? ¿Y qué opina usted de esta nueva normalidad implementada por el gobierno de Nicolás Maduro? De atrás para adelante, como dice el reglamento parlamentario. La pandemia puso de rodillas a países con una importante fortaleza económica, sanitaria, y estos países tenían que tener el auxilio financiero de terceros o tenían algunos ahorros de esos propios países, en el caso de la Unión Europea y de Estados Unidos y otros países fuertes económicos, para enfrentar el tema de la pandemia, ¿no? Venezuela no está en esa circunstancia. Venezuela, para salir de un padecimiento y de la crisis profunda en la cual nosotros nos encontramos, requerimos forzosamente de la ayuda financiera del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya le dijeron a Nicolás Maduro que no porque no es reconocido por el mundo entero, por el mundo libre. Absolutamente no. Y es por eso que el régimen tuvo que permitir la entrada de ayuda humanitaria por medio de la OPS. El régimen, estos regímenes autoritarios que trabajan en la psiquis del venezolano, construye, así como Hitler construyó con Goebbels, una película y una ficción de que ellos eran indestructibles, y sabemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. La apariencia que muestra el régimen es que ellos son invencibles. Y no son invencibles porque los últimos elementos que tenemos a la mano es que siguen llevando adelante los errores que han cometido desde mayo del 2018. Y a pesar de toda la persecución,
el pueblo venezolano sigue adelante y sigue resistiendo. Esto es lo que estamos viendo en este Colegio de Abogados Bicentenario. Este Colegio de Abogados se constituyó en 1788, antes que se declarara, se anunciara la independencia en 1810 y se constituyera la República y la primera Constitución en 1811. Los abogados en 1788, unos años antes, ya estaban conjurando, ya estaban constituidos, y fueron gracias al esfuerzo de los abogados que se gestó la independencia. Nuestro libertador Simón Bolívar también tenía el título de abogado, concedido, por cierto, por la Universidad de San Marcos. Bueno, fuera la digresión histórica, lo que quería señalar es este elemento histórico que significa este pronunciamiento del Colegio de Abogados Bicentenario, que este es un acto de valentía, no solo de Ivette, de Leti Piedradita, de Luis González Blanco, de los principales dirigentes y directores que están del Colegio de Abogados de Caracas, pero eso es lo que pide la sociedad venezolana, porque el acompañamiento no es solo de la Asamblea Nacional, el acompañamiento tiene que ser de todo el pueblo venezolano y es lo que estamos llevando adelante. Ahora, ¿qué acciones, con relación a la primera pregunta, qué acciones tiene que llevar la Asamblea adelante? Las acciones ante los organismos internacionales. Y los organismos internacionales le han puesto, por lo menos en materia de justicia, le pusieron un costo o una cantidad determinada. Por cierto, que le pusieron a la cabeza de Nicolás Maduro una cantidad, la segunda cantidad más importante de toda la historia de la justicia internacional. Nosotros seguimos activando ante los organismos internacionales, es lo que a nosotros nos corresponde. Estos son vías de hecho. Estos son vías de hecho con la cual lo único que nosotros tenemos a la mano es la Constitución, es la palabra. Pero recordemos que el mundo cambió con la palabra. Fue Cristo que le dio una fortaleza extraordinaria de la palabra, y con la palabra cambió el mundo. Con nuestra palabra, que es esta palabra de la Constitución, es la que nosotros vamos a cambiar los destinos y volver la democracia en este país. Diputado, me permito preguntarle porque el día de hoy se va a llevar a cabo la instalación de estos nuevos rectores del CNE. Pero el presidente Juan Guaidó aseguraba que continuarán los trabajos del Comité de Postulaciones. La duda del ciudadano común es que el CNE termine como está el TCJ, que hay dos TCJ, uno de la administración de Nicolás Maduro, uno del gobierno de encargado. El CNE puede terminar en diciembre, noviembre, o sea, el mes indicado, en dos poderes electorales. Sí, realmente quien dicta la pauta de la legitimidad es el pueblo venezolano por la vía de la soberanía y ya está suficientemente comentado, ¿no? Algunos dicen, y los actores, los juristas de este terror venezolano, porque así como existían, hubo un sistema de justicia que pretendió hacer lo mismo que están haciendo en Venezuela. En Alemania, el sistema de justicia se puso del lado de Hitler y el Parlamento se puso al lado de Hitler. Hicieron entonces una tenaza legislativa y judicial para ellos seguir adelante con el nazifascismo. Pero bueno, los juristas del horror. Estaba con el tema de los juristas del horror. Entonces, los juristas del horror han inventado una ficción que es la omisión legislativa. Esto es el texto constitucional. Esto está por encima de la legislación. Aquí no hay omisión legislativa. Aquí hay supuestamente, aquí esto es una norma constitucional. Aquí va en contrasentido a las normas constitucionales. No es un tema, entonces, legislativo. Entonces, si el mundo reconoce, si los tratados internacionales así lo reconocen, habida cuenta que Venezuela es un estado forajido, no hay resguardo ni defensa de los derechos humanos, no hay institucionalidad. ¿A dónde tenemos que nosotros voltear nuestras vistas? Realmente a estos organismos internacionales y a la soberanía del pueblo en la cual nosotros nos encontramos. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, ellos siguen incurriendo y siguen obstruyendo la única vía que ellos tienen, que es la vía electoral, y el drama en la cual ellos van a encontrarse es que si no hay un proceso electoral
de acuerdo a las pautas constitucionales y la ley orgánica de procesos electorales. Ese proceso electoral irritó. Y los parlamentarios que están actualmente en el Parlamento Nacional van a seguir siendo los parlamentarios y la Asamblea Nacional de Venezuela hasta tanto se convoque un proceso electoral adecuado. Y Nicolás Maduro y quienes les acompañan, por la vía de la presión y el terrorismo de Estado, pretende que se convalide, vale decir, por la presión que ejercen los controles sociales, las cajas CLAP, mantenernos en una cola, el tema de la gasolina, todos esos controles lo que hacen es pretender ejercer una presión al ciudadano para que el ciudadano diga, bueno, vale, chicos, voy a ir a estas elecciones. ¿Vale? Como nosotros somos demasiado, somos el 90% de la población, porque hasta los rojos quieren salir de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es el que está destruyendo el PSUV. Los principales líderes del PSUV han dicho eso, que quien está destruyendo su partido es Nicolás Maduro. Entonces, vamos a ir a un proceso electoral en esos términos, ¿no? Y el pueblo venezolano, que ya sabe ese juego, no va a convalidar un fraude. Me explico. Si hay un objeto robado, un vehículo robado, ¿qué venezolano, sabiendo que ese vehículo es robado, va a comprar un bien producto del delito? Aquí un delito político, un delito a la Constitución. ¿Quién va a convalidar y quién va a comprar este tipo de delito? No lo va a hacer el Estado venezolano y nosotros tenemos un avance extraordinario a la altura de lo que significó la década de los 40 de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que produjo la construcción de la Organización de las Naciones Unidas, dio un bloque de casi 50 países. Venezuela tiene el aval de 50 países, muy parecido a lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Y ese aval nosotros no lo podemos traicionar, de modo alguno. Diputado, que en las elecciones pasadas también fue grita y sin embargo Nicolás Maduro sigue en el poder. Bien, amigos de BPI TV, escuchamos declaraciones por parte del diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Berlioz, y asimismo a diferentes voceros del área tribunal. Esto referente a lo que ha sido el cese de este sector en el país desde que inició la cuarentena nacional y que pese a que el día de ayer se anunciaron nuevos 14 sectores que comenzarían a abrir sus puertas a partir del día de hoy, el sector judicial, el sistema de justicia en el país continúa paralizado. Esto aseguran que agravará lo que es el retroceso de este sector ya muy afectado antes de esta cuarentena nacional. Reportó desde Caracas, Venezuela, Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.